presenta Zona Cero. Gracias al auspicio de MEP S.A. Somos una empresa esmeraldeña que presta servicios de mantenimiento y suministro de equipos para el área petrolera, generación eléctrica y la industria en general. Más de una década de reconocida trayectoria en la provincia y el país. JB Ceimec Ingeniería. Desde Esmeraldas, proveemos al país de servicios de ingeniería, construcción y mantenimiento de instalaciones industriales. Alimentos Cade, naturalmente nutritivos. Trae Esmeraldas una amplia gama de productos elaborados pensando en su salud. Televidentes amigos, qué contentos están ustedes en este especial de Zona Cero. Y es que acabamos de recordar 110 años del evento de al Ecuador. Desde entonces hasta los actuales momentos, la tierra ha seguido temblando. Recordamos, por ejemplo, en 1949, otro sismo que azotó Esmeraldas. Posterior a ello, en 1958, se volvió a sentir un terremoto fuerte. Sucesivamente hemos venido soportando estos eventos y en este programa tendremos testimonios de gente que ha soportado hasta 4 eventos en los últimos tiempos. Por ello, realidad objetiva de la situación sísmica en el Ecuador es el enfoque de este programa. Permítanme presentarles a un selecto panel que hemos invitado para acompañarnos en el mismo. Por ello, les presento a la arquitecta Gloria Yepes Prieto, una de nuestras invitadas. Bienvenida. Ella es graduada en la Universidad Central del Ecuador, tiene una maestría en proyectos, también tiene una maestría en medio ambiente y es arquitecta de profesión. También hemos invitado para este programa al ingeniero Beto Estupiñán Toro. Bienvenido. Él con una amplia trayectoria, una ingeniería comercial, una ingeniería geógrafo de la Escuela Politécnica del Ejército, cuenta con estudios de especialidad en sistemas de información y también en gestión de riesgo y desastres. En los actuales momentos es el responsable de la Oficina de Gestión de Riesgo en la provincia de Esmeraldas, un perfil muy exquisito de nuestros invitados, a quienes les agradecemos por aceptar esta invitación. Y les invito a ustedes, invitados, para que miremos un primer reportaje sobre esta realidad sísmica en el Ecuador y la condición objetiva en que se desenvuelven algunas familias. Veamos. Ecuador se encuentra en el borde oriental de la zona de la actividad sísmica, conocida como el Anillo de Fuego del Pacífico, según el Instituto Geofísico. Han habido por lo menos 38 terremotos de magnitud 7 o superior en la escala de Richter desde 1541. Esmeraldas ha sufrido el terremoto más devastador de la historia sísmica del Ecuador, de 8.8 grados en la escala de Richter en 1906, causando la muerte de 2.000 personas, con un tsunami que viajó por el Océano Pacífico, matando a más ciudadanos en Hawái y Japón. Esmeraldas es vulnerable a este tipo de eventos, problema que se vuelve inminente en zonas de alto riesgo. Una de ellas, el callejón Los Álamos, sector El Panecillo, donde 4 viviendas están al filo de la loma, a punto de caer. Mila Parrales, de 67 años, debió salir en 4. Con el terremoto del 16 de abril de 7.8 grados, con epicentro en Pedernales, porque frente a su casa no hay espacio, debido a un reducido camino, un pasillo con tablas despegadas que parece no mide más de 1 metro.
La otra vez también, yo tenía 2 bebés chiquitos, aquí mismo en la misma casa. Ahí se abrió la tierra, esos tanques de agua eran como las que se movían. La otra vez que hubo, eso también me tocó. Y yo sí que gritaba con los 2 niños. Lo que hice de botarme, no crucé porque la tierra se abrió. Un registro histórico y una investigación moderna muestran que la vulnerabilidad varía mucho de una parte del país a otro. Quito, por ejemplo, es más vulnerable que Cuenca. Según el Instituto Geofísico, el área menos vulnerable a los sismos se encuentra en las afueras de la Amazonía, en el sur andino, porque tienen las montañas más estables y por lo tanto menos actividad sísmica. En todo el país, la zona de mayor riesgo a sufrir terremotos es la costa, en particular desde Manta a la frontera con Colombia y por ende Esmeraldas. Pero el sismo del 18 de mayo, de 6.8 grados con epicentro en Mompiche Muisne, no lo dejó menos asustado. Caminamos con temor y despacio por el pasillo de madera y nos mostró secuelas que el movimiento telúrico dejó. A su hijo se le cayó la pared de la casa por el barranco. Casi caen sus nietos. Y eso era y para allá y para acá, para allá y para acá. Y el de las 11 fue igual. Nosotros estábamos almorzando porque ya los niños se iban a la escuela. Por ejemplo, recréeme la escena, Sí. siéntese, Aquí sí. como que está almorzando. Aquí. Estaba la mesita así. Le pasa el plato si quiere, No. Le pasa el plato, ya. Bueno, ya, digamos que ya. Oiga, y eso comenzó y yo digo, ve, salgamos yendo. En la historia sísmica del Ecuador se han registrado 13 terremotos. El 4 de febrero de 1797 en Riobamba, con una magnitud de 8.3. El 15 de agosto de 1868 en Carchi, con 8 grados. El 16 de agosto de 1868 en Ibarra, de 7.7. El 31 de enero de 1906 en Esmeraldas, de 8.8, considerado en la historia como el más devastador. El 14 de mayo de 1942 en Pedernales, de 7.8. El 5 de agosto de 1949 en Ambato, de 6.8. El 19 de enero de 1958 en Esmeraldas, de 7.6. El 12 de diciembre de 1979 en Tumaco, 7.6. El 6 de marzo de 1987 en Napo, de 6.1 y 6.9. El 4 de agosto de 1998 en Bahía de Caracas, Manabí, 7.2. El 12 de agosto del 2010 en Riobamba, 7.1. Y el del 16 de abril del 2016, de 7.8. Lourdes Parrales vive también al filo de la loma. En una casa de caña, sintió que el 16A, su vivienda caería barranco abajo, aunque prácticamente allá tiene un pilar. Sí, pues ya rezamos y pedíamos, nomás rezábamos, porque eso no era de rezar. Es decir, al menos el 30% de sismos fuertes se originaron cerca de la provincia de Esmeraldas. Bastante objetivo el trabajo de investigación en este sentido. Y por ello les pido rápidamente una primera impresión a nuestros invitados. Arquitecta Gloria Yep, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es importante este tipo de programa porque se puede indicar a la ciudadanía cuáles son las cosas que han pasado. Eso de contar la historia es para prepararnos porque podemos seguir, no nos olvidemos que la estructura de la tierra en la que vivimos y en la que somos 7.500 millones de habitantes, tiene su conformación geológica y que si los sismos se dan, pues se darán siempre hasta que exista la Tierra. Está conformada, ustedes saben muy bien, la Tierra por una parte central, que es el núcleo, hay un núcleo exterior y la zona que se denomina la litósfera, que es el manto superior, y la corteza terrestre, que tiene una profundidad de 100 kilómetros. Al centro de la Tierra nadie ha llegado, solamente la imaginación de Julio Verne. Pero lo que sí sabemos es, por los geólogos, es que toda la superficie terrestre está cubierta por 12 placas tectónicas. Muy interesante y es lo que vamos a definir en el programa. Pero brevemente también, bienvenido, gracias por asistir, ingeniero Beto Estupiñán. Un gusto, un saludo a todos los hermanos esmeraldeños en esta noche y un saludo a esta
a este programa Zona Cero, que de seguro nos trae información objetiva y sobre todo de informar sobre a lo que estamos expuestos en temas de sismos y tsunamis. Bien, le formulo una primera inquietud de fondo. De acuerdo a las investigaciones que tenemos hasta el momento, la sitúan a Esmeraldas, después de Chile, como la zona de más alto riesgo sísmico en el continente. ¿Por qué? Como les indicaba, que las capas tectónicas que cubren la Tierra son una especie como de zonas que están como un rompecabezas, ¿no? Es decir, entre una pieza y otra hay una cierta distancia, ¿sí? Y una cierta ubicación. Entonces, cuando esas capas se llegan a unir por un movimiento de reversa, se produce ahí una zona de succión, y esa zona de succión tiene una energía, se mantiene una energía ahí que en un momento determinado explota, y por eso se producen los terremotos. Ingeniero Estupiñán, bueno, la misma inquietud. Continuando con la explicación de la arquitecta, podemos, si me permiten, en algún instante del programa poder generar en este momento. Por favor, abramos la presentación que tenemos en las diapositivas, si me permite. En este gráfico podemos ver Esmeraldas, donde dice placa sudamericana. Esa es la provincia de Esmeraldas. Frente a ella hay unas grietas que están de color verde. Allí es el proceso de lo que denomina la arquitecta Yepes procesos de subducción. Vemos en la parte inferior placa de Nazca, que es la parte en la que nosotros como territorio ecuatoriano nos encontramos. La placa de Nazca es la placa submarina, ¿sí? De ahí hay una gran masa que subduce, o sea, baja por debajo de la placa sudamericana, que es la placa continental. Esto es a lo largo de todo el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, en todos estos lugares hay velocidades mayores de subducción, es decir, por algunos sectores hay mayor grado de velocidad o de masa que baja hacia el continente. En Ecuador, sobre todo en la parte de Esmeraldas, estamos hablando de 5.2 centímetros al año, que no es similar a la que está en Chile, pero también es una alta velocidad. ¿Qué implica esto? De que en estos sectores se acumula mucha energía a lo largo de varios años. Y entonces, aquí donde vemos el proceso de subducción, es lógicamente en un momento dado existe una ruptura por debajo de la Tierra, en lo que estamos hablando en este momento. No aguanta la placa. No, en algún momento, de alguna manera como un resorte que se estira, en algún momento dado llega a su máxima elongación y después tiene que retornar hacia su posición original. Y esto es ahí es donde nosotros sentimos los terremotos o los temblores. Entonces ahí vemos en este gráfico el proceso de subducción. La parte negra es lo que baja, que es la placa de Nazca o la submarina, y la parte que vemos rayada es la parte continental. Y esto es normal porque estamos frente a la cordillera de los Andes, y todo proceso de subducción a su vez genera que la roca líquida, es decir, el magma, salga a través de los volcanes a través de lo que conocemos la lava. Pero también se forman las playas, y Ecuador tiene grandes playas, y en esas playas es donde, tanto al frente en el mar como en la parte territorial, es donde se generan el epicentro de donde se generan estos sismos, licenciado. Siendo muy natural, gracias por la explicación, siendo muy natural entonces esto, ¿significa que debemos adaptarnos a esto, arquitecta Gloria? Como le digo, la Tierra tiene su estructura, y les manifesté también que es una especie de rompecabezas las placas. Y entre placa y placa, como no están muy unidas, tenemos ciertas fallas. Por eso tenemos, por ejemplo, en la parte norte de América, tenemos la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Y pasa lo mismo, y está ahí la falla de San Andrés. De ahí que en los Estados Unidos están esperando el Big One, que le llaman. Porque ya hubo en el año de 1906 un terremoto que devastó a San Francisco. Y en esa época mismo hubo aquí una en el Ecuador.
Entonces, o sea, la actitud es de esperar los terremotos. La actitud es esperar en cualquier momento. Lo que sí no se sabe es en qué momento, en qué día, a qué hora, nadie puede predecir. ¿Qué dimensión tenga? Y mire todo. que depende, o sea, depende en el momento, como si vamos a, ustedes vieron en el gráfico, pero hagámoslo un poquito, grafiquemos con las manos, tenemos la placa de Nazca, que se introduce un poco en el movimiento, porque siempre las placas tectónicas, siempre, toda la vida se están moviendo, en una forma muy imperceptible. Sí, lo único que lo pueden captar son los equipos de alta tecnología, pero siempre existe, siempre se están moviendo, pero en el momento que se topa un poco, y entonces ahí se acumula la energía y se forma esa zona de subducción, que también explica el ingeniero, y se producen los terremotos. Dependiendo del grado, de la magnitud de energía que se produce por el choque de las placas, es el poder del terremoto. Bien, qué interesante esta primera explicación. Hagamos una pausa comercial y ya regresamos en Zona Cero.